Pocas cosas son tan fascinantes en el mundo del hardware como excavar en los restos de un imperio tecnológico caído. Hoy no venimos a hablar de la típica marca que cometió un error administrativo y quebró. Vamos a revivir la historia de una compañía que operaba a un nivel de ingeniería tan absurdamente avanzado que el resto del mundo tardó décadas en alcanzarlos. Una empresa que estuvo en las entrañas de Nintendo, que creó la arquitectura que parió a los videojuegos más influyentes de nuestra historia y que inventó el futuro de la telefonía móvil mucho antes que el silicio estuviera listo para soportarlo. Pero sin embargo, en esta industria la genialidad sin control es una sentencia de muerte. ¿Cómo es posible que los mismos ingenieros que humillaron a Apple y construyeron estaciones de trabajo mitológicas terminaron fabricando microondas y vendiendo sus patentes por una fracción de su valor? Pues vamos a ver cuál fue su origen. Vamos a desarmar sus componentes y sus mayores logros. Vamos a entender la evolución de sus arquitecturas, sus proyectos alternos olvidados y a descubrir los brutales errores estratégicos que los llevaron a un aislamiento corporativo fatal. Así que comencemos con la crónica de este titán, el cual prefirió romperse antes que doblarse. Esta es la historia de Sharp. Así que prepárate, corre por tu desayuno y tu cafecito, ponte el pantalón, pero antes un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Toda esta historia comienza en el año 1912, con un tipo llamado Tokuji Hayakawa, el cual llegó con un invento algo extraño, una hebilla de cinturón que no necesitaba agujeros, pero este genio era incomprendido, porque su verdadero brillo llegó en el año 1915, con un lápiz mecánico llamado el Ever Ready Sharp. El nombre de la compañía tiene que ver con el producto, en este caso Ever Ready Sharp significa siempre listo y afilado, y el nombre Sharp tenía mucho que ver con que los lapiceros siempre estarían afilados, así que la broma se cuenta sola. Pero en el año 1923 el gran terremoto de Kanto destruyó su fábrica, así que Hayakawa se mudó a Osaka, recogió los pedazos de su vida y se puso a fabricar radios. Pero su gran historia continúa entre la década de los 50s y los 60s, donde Sharp comenzaría a disparar hacia todas direcciones. Mientras el mundo cambiaba de los tubos de vacío a los transistores, Sharp no solo lanzó la Compet CS10A en el año 1964, que de hecho este era un mastodonte que pesaba 25 kilos, costaba lo mismo que un coche de la época y consumía unos bestiales 90 vatios de energía solamente para hacer matemáticas de primaria. Pero este no sería su invento estrella, porque en secreto ya estaba cocinando el futuro de la energía. Desde 1959, Sharp comenzó a investigar células solares, logrando producirlas en masa en el año 1963. Y esto es vital, porque gracias a esta tecnología pionera, más adelante inundarían el planeta con las famosas calculadoras solares que no necesitaban batería, incluso convirtiéndose durante décadas en líderes mundiales indiscutibles de la energía solar fotovoltaica. Pero bien sabemos en este canal que el ego es tu peor enemigo, y en los años 70 el ego ya se les subía a la cabeza, por lo que decidieron que también querían ser los reyes de la música, y crearon Optónica, una submarca de audio de altísima fidelidad, y con ello componentes de grado audiófilo. Querían competir de tú a tú contra gigantes como Sony, Pioneer y Technics. Fabricaron amplificadores y tocadiscos hermosos, pero seamos 100% honestos, esto fue uno de sus primeros proyectos fallidos por puro capricho. El mercado jamás asoció a la marca de las calculadoras y los microondas con el audio para sibaritas, y Optónica terminó desapareciendo lentamente por la puerta de atrás. Pero este exceso de confianza tenía una base real, la obsesión por miniaturizar. Para hacer calculadoras más pequeñas, Sharp se convirtió en uno de los principales impulsores comerciales de las pantallas LCD, por lo que se transformaron en un monstruo de los semiconductores, fabricando memorias, controladores LCD y otros circuitos integrados a destajo, funcionando como un gigantesco
gigantesco fabricante OEM que les proveía componentes internos a muchísimas otras marcas. Sharp estaba en las entrañas de la tecnología mundial, y eso les dio la arrogancia necesaria para dar su salto a la informática. Así que a finales de los años 70 la miniaturización permitió crear ordenadores de escritorio. Pero hay que entender algo bastante clave aquí. En esa época en Japón la estandarización no existía. Cada fabricante apostaba por arquitecturas propietarias, además cerradas, porque nadie sabía quién iba a ganar esta guerra. Así que cada quien sacaba su propio sistema y rezaba para que esto funcionara. Pero en el año 1978, Sharp abrió fuego con la serie MZ, empezando por la MZ80K. En sus entrañas latía un procesador de 8 bits Zilog Z80, el cual se movía a 2 MHz. Sí, solamente 2 MHz. Sharp usó un concepto llamado Clean Computer. La máquina no tenía sistema operativo en la ROM, así que tenías que cargarlo desde una cinta de cassette cada bendita vez que la encendías. Imagínate esto, llegar al trabajo, querer programar un hola mundo y tener que esperar 15 minutos escuchando ruidos de módem, además agonizantes, solamente para que el sistema arrancara. Y si la cinta fallaba en el minuto 14, tenías que volver a empezar desde cero. Una patada en la moral, en las nueces y además en tu ego. Pero aún con esto, Sharp no se durmió, y después lanzaron el MZ700, bueno, y también el MZ800, modelos que arrasaron en Japón, y además lograron una penetración brutal en Europa. Se convirtieron en las computadoras de trinchera con las que miles de personas aprendieron a programar. Pero sabemos perfectamente que entre éxitos tenemos un eslabón perdido, el Sharp MZ1500, una evolución directa con mejores capacidades gráficas y además de sonido, el cual sirvió como el puente perfecto entre las aburridas hojas de cálculo y los equipos orientados 100% al entretenimiento. Pero en el año 1982 parieron a la joya de la corona de los 8 bits, la serie X1. Dando un salto de potencia, utilizaron un procesador Z80A, el cual gateaba a unos 4 MHz. Pero esta belleza de X1 era una maravilla que combinaba un monitor CRT de televisión con la computadora en un solo bloque indivisible, permitiendo superponer los gráficos sobre la señal de TV en vivo. Así que estos granujas inventaron el concepto de tener un directo de fondo mientras haces que trabajas. Así que si tú juegas en tu trabajo o pierdes el tiempo en la computadora y haces que trabajas, pues todo esto es gracias a Sharp. Pero su evolución, el X1 Turbo le añadió disqueteras de alta densidad, y gracias a este músculo, el X1 fue la plataforma predilecta para novelas visuales, aventuras gráficas y por supuesto, shooters frenéticos japoneses. Pero todo suena perfecto, suena maravilloso, pero por supuesto que no lo fue, porque Sharp comenzó a perder terreno justamente aquí, y esto fue nada más y nada menos porque competían contra NEC. NEC era el trajeado aburrido en las oficinas, y por otra parte, Sharp era el adolescente rebelde que te vendía todo en un solo bloque, y aunque el hardware de Sharp era visualmente hermoso, NEC consiguió la corona empresarial, porque su plataforma PC98 se convirtió en el estándar absoluto e inamovible para empresas, universidades y por supuesto, desarrolladores. Con NEC acaparando el software, a Sharp solamente le quedó arrinconarse en el nicho de los gráficos, y además aislarse en su propio síndrome de Galápagos. Pero antes de tocar a su fuerte principal, hablemos de su mayor alianza estratégica. Como Sharp dominaba los semiconductores y el LCD, Nintendo llamó a su puerta. Necesitaban pantallas baratas para las Game & Watch, y su proyecto secreto que le daría vida a la legendaria Game Boy. Pero Sharp también les manufacturaba semiconductores clave. Eran íntimos socios de cama, y gracias a esto Nintendo le concedió a Sharp licencias exclusivas que jamás le dio nadie más en la historia de la humanidad. Y en 1986 sacaron la Twin Famicom, fusionando la consola y el problemático Famicom Disk System. Todo esto en un chasis premium que no parecía un juguete barato. Y en 1989 crearon la Famicom Titler, una locura de hardware con salida RGB y un panel táctil diseñado para editar video y subtitular partidas. El sueño húmedo de cualquier creador de contenido 30 años antes de que existiera aquella plataforma famosa de stream. Y el remate absurdo fue en 1990, con la Sharp SF1, una Super Nintendo literalmente integrada dentro del chasis de un televisor de tubo. Tenía los puertos de los mandos en el bisel de la pantalla, y si dabas un tirón fuerte al cable al perder en Mario Kart, tirabas la televisión al suelo y perdías la consola. Bueno, y a la pantalla de un solo golpe. Así que diseño tan inteligente, pues no lo era. Pero este matrimonio con Nintendo le dio a Sharp un máster acelerado en hardware de videojuegos, conocimiento que inyectarían directamente en sus venas para crear un monstruo. Y en 1987, Sharp da un salto bestial, con el Sharp X68000, la máquina definitiva de los años 80. Dimos el salto de los 16 y 32 bits con un procesador Motorola 68K corriendo a 10 MHz, el cual estaba fabricado a 3.5 micrómetros, con tecnología H+,
MOS. Para que dimensiones esto, era la misma legendaria familia de procesadores que daba vida en Occidente a la Amiga Commodore o al Atari ST. ¿Y sabías que este bicho era absurdamente potente en videojuegos? No es que fuera una copia calcada de placas arcade, pero competía con una arquitectura inspirada en la misma filosofía de salón recreativo, como la mítica CPS-1 de Capcom. Usaba la potencia bruta de Motorola apoyada por unos chips gráficos custom ultra especializados en mover sprites a lo bestia, incluso hasta 128 simultáneos. Esto permitía conversiones pixel perfect. Literalmente tenías las tripas de una recreativa directamente en tu escritorio. Y lo mejor es que para poder gobernar a esta bestia usaban Human 68K, un sistema operativo desarrollado junto a Houston Soft. Y ojo con Houston Soft, porque no solamente hicieron el sistema operativo, aportaron compiladores, herramientas de desarrollo y todo un ecosistema de software que blindó a la máquina. Por lo que gracias a todo esto, el X68K se convirtió en la estación de trabajo oficial para estudios como Capcom, Konami, SNK, Falcom y por supuesto Koei. Pero lo malo es que para poder mantener viva la plataforma, Sharp lanzó revisiones como el X68000 Compact. Y este bicho tenía la finalidad de reducir el tamaño y por supuesto los costos, el cual subía las frecuencias a unos jugosos 16 MHz, y lo hacía finalmente para combatir a la Fujitsu FM Towns, la cual traía CD y procesadores Intel. Pero la historia no termina aquí, porque lanzaron el X68030. Como puedes intuir, en su interior tenía el cerebro de un Motorola 68030 a 25 MHz. El problema es que la realidad les daría una cachetada, porque esto fracasó. Un X68000 costaba unos $3,000, usaba una arquitectura propietaria, doble disquetera motorizada, lo cual para su época era muy cool, pero era carísimo de fabricar, y este bicho estaba anclado al idioma japonés, y mientras tanto el mercado global fue inundado por los clones de IBM PC. Estos clones eran ridículamente baratos, no costaban $3,000, porque decenas de fabricantes en todo el mundo producían hardware compatible, generando una guerra de precios brutal. Pero el clavo definitivo no fue un evento aislado, fue un proceso lento y doloroso, el cual venía impulsado por el mismísimo MS-2. Luego llegaría Windows 3.0 y el monumental empuje del IBM PC. La llegada de Windows 95 fue simplemente la guillotina final que sentenció a muerte casi todas las arquitecturas propietarias japonesas. Y oh sí, el karma no perdona a nadie, barriendo también el piso con la intocable NEC y su invencible estándar del PC98 de un solo golpe. Pasaron de sus amados Zilog Z80 a los majestuosos Motorola 68000, para finalmente tener que tragarse su orgullo, abandonar sus estándares propietarios y arrodillarse ante Intel. Aunque seamos justos, toda la industria mundial tecnológica tuvo que tomar este mismo camino de sumisión por la ventaja económica del ecosistema IBM. Sharp invirtió años creando hardware de escritorio bajo el estándar de IBM, pero se dieron cuenta que solamente eran uno más del montón compitiendo en una guerra de márgenes miserables. Enfocaron sus fuerzas en el mercado de las laptops, lanzaron equipos exitosos como la PC7000, la PC9000 y su gloriosa línea Mebius. Pero como Sharp se negaba a perecer, diversificaron sus negocios de formas loquísimas para sostener a la empresa. Se convirtieron en gigantes mundiales de la ofimática, fabricando fotocopiadoras, impresoras multifuncionales masivas y sistemas de punto de venta. Y por si fuera poco, en el año 2000 inventaron la tecnología Plasma Cluster, porque resulta que mientras intentaban no ahogarse en el mercado de las computadoras, crearon uno de los sistemas de purificación de aire más avanzados del mundo. Así que mientras hacían dinero purificando el aire y vendiendo fotocopiadoras, saltaron a la arquitectura ARM con la Sharp Saurus, unas PDAs realmente avanzadas con pantallas táctiles que fueron las abuelas directas de las tablets modernas. Y de ahí saltaron a la telefonía celular. En el año 2000 lanzaron el JSH04, el primer móvil con cámara integrada del mundo, con un sensor CMOS de 0.11 megapíxeles, el cual hacía que tus fotos parecieran arte abstracto. Y en el año 2014 sacaron el Aquos Crystal, el primer teléfono sin bordes, incluso muchos años antes de que Apple o Samsung lo hicieran. Pero adivina qué, volvieron a sufrir el síndrome de Galápagos. Diseñaron teléfonos increíbles con procesadores Snapdragon y pantallas ISO a 120 MHz, pero se aislaron estúpidamente para el mercado nipón, poniéndole sintonizadores de TV digital y chips locales inservibles en Occidente. Llegaron tarde y mal al resto del mundo frente a titanes como Apple y Samsung. Pero si nos vamos para el año 2010, algo sucedió aquí. Sharp apostó su vida a su división de paneles LCD. Construyeron en Sakai fábricas hipertecnológicas para hacer las pantallas planas más grandes del mundo. Pero todo esto tenía un problema. Los fabricantes chinos y los coreanos reventaron los precios con economías de escala inalcanzables. Además, su división solar, de la que habían sido pioneros en los años 60, se fue al diablo subsidiada por paneles chinos que costaban una fracción de su precio. Pero desesperados,
intentaron innovar en las pantallas con la tecnología Quadron, lo cual añadieron su píxel amarillo para mejorar el color. Técnicamente esto es interesante, pero también fue un fracaso comercial absoluto. Todo el contenido multimedia del mundo estaba diseñado para el estándar RGB. Ese píxel amarillo no aportaba una mejora práctica real y solo inflaba el precio de los televisores que nadie compraba. Así que, ahogado en deudas multimillonarias, en agosto del año 2016, la empresa taiwanesa Foxconn, los mismísimos ensambladores de Apple, compraron a Sharp por $3.800 millones. Y no fue un acto de caridad. Foxconn quería sus jugosas patentes, su avanzada tecnología IXO y, por supuesto, sus inmensas fábricas. Foxconn inyectó capital y los estabilizó financieramente, claro, pero a un costo altísimo y amargo. Sharp abandonó prácticamente el desarrollo de las computadoras propias. Hoy en día pasaron a enfocarse casi exclusivamente en las ventas de pantallas corporativas, componentes integrados, impresoras multifuncionales de oficina, purificadores de aire plasma cluster y, por supuesto, electrodomésticos de línea blanca como esos inmortales microondas que incluso siguen calentando la cena de miles de personas. Pero espera, porque el karma corporativo tiene un sentido del humor algo retorcido. Y además esta historia tiene un giro final, porque justo cuando se podía pensar que Sharp se había enterrado para siempre en su sueño informático, decidieron usar la cartera infinita de Foxconn para hacer una jugada maestra de nigromancia. Resulta que Toshiba, el indiscutible padre de la laptop moderna y un titán absoluto de la informática en los años 90, estaba cayendo en ruinas tras un escándalo financiero masivo. Así que en el año 2018, Sharp fue algo optimista, sacó la billetera y compró el 80% de la histórica división de computadoras personales de los mismos de Toshiba, y por tan solo unos ridículos y miserables $36 millones. Así que Sharp compró el legado informático de Toshiba por lo que cuesta un yate de un influencer, y para agosto del año 2020, Sharp adquirió el 20% restante, adueñándose del 100% de la empresa. Y no solo eso, porque decidieron borrar para siempre el legendario nombre de Toshiba, así que las nuevas tapas de las laptops ya no tendrían ese nombre por ningún lugar, y rebautizaron la división a nivel global bajo la marca de Dynabook, un nombre que Toshiba ya utilizaba exclusivamente en Japón desde el año 1989, y lo hacían solamente para rendir homenaje al concepto original de la computadora personal de Alan Kay. Pero entonces, ¿qué pasó con esta marca? ¿Sharp la sigue utilizando? Pues absolutamente. Hoy en día Dynabook está vivita y coleando como el brazo armado informático de Sharp. Enfocaron el Dynabook 100% en el mercado corporativo y empresarial. Mantuvieron vivas las legendarias líneas Portegué, Tecra y Satellite Pro solamente para vender flotas enteras en las oficinas, escuelas y gobiernos. Así que de manera poética y bizarra e incluso casi macabra, Sharp regresó al mercado mundial de los ordenadores, pero de alguna manera tan grotesca, vistiendo la piel y devorando el legado de su antiguo rival. Pero seamos honestos, cuando miramos hacia atrás y analizamos el destino de Sharp, es imposible no sentir una profunda empatía por sus ingenieros. Es muy fácil juzgarlos desde el presente, que el síndrome de Galápagos los cegó o que su ego los destruyó, pero la realidad es un poco más compleja, bueno, y también mucho más humana. Sharp cayó porque amaban el hardware, así de simple, en un mundo que empezaba a exigir la mediocridad de la estandarización, donde los clones baratos de IBM y el software plano de Windows se convertían en la norma. Sharp se negó a construir computadoras aburridas, prefirieron la pureza técnica. Lo malo fue su incapacidad para entender que una máquina no solo vive de las bellezas de sus circuitos, sino de los puentes que tiene con el resto del mundo. Al cerrarse en sus propios estándares y aislarse en su mercado local, convirtieron su mayor virtud en su propia prisión. Pero lo bueno es que el silicio no olvida. El legado que dejó Sharp en la historia de la informática y el gaming es monumental. Desde las miles de personas que escribieron su primer código con una humilde computadora de la serie MZ en Europa y en Japón, hasta los desarrolladores de Capcom o Konami que moldearon nuestra infancia programando franquicias enteras sobre el hardware de una X68000. Cada que disfrutas una conversación perfecta en un emulador, cada que miras la pantalla sin bordes de tu teléfono actual o utilizas un panel de alta tasa de refresco, hay una pequeña parte del ADN de Sharp viva en tu mano. Ellos abrieron esta historia con una promesa inquebrantable: priorizar la innovación y el hardware definitivo por encima de la compatibilidad masiva. Vivieron bajo esa ley y murieron por ella. Pudieron haber sido un clon más en la masa, una nota al pie de la historia de los compatibles de Intel, pero decidieron ser leyendas de culto. Pero nos regalaron uno de los vuelos más hermosos e inspiradores de la ingeniería del hardware que jamás se haya visto. Así que Sharp, descansa en tu sueño eterno porque te lo ganaste. Y con mucha felicidad quiero presentarles a los miembros del canal.
Y con nosotros está Kempo the Turtle, NBCD95, Pablo Yesid, Adri Cirosu, Alonso 14, Damn Damnation, Diez Valar 1 y no podemos olvidar a Juan Manuel Rojas Hernández. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por apoyar el canal. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.